Muy buenos días, qué gusto volverlos a ver. Hoy nuevamente con Guillermo Quimayo, pues no es un tema para terminar en un solo video. El día de hoy vamos a continuar con la idea que él planteó al final del video y era la posibilidad de que los estudiantes se sintieran como escritores y empezaran ese proceso de enfrentarse a la hoja en blanco y de poder expresar sus pensamientos y sus ideas. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. A usted muchas gracias, Magdalena. Cuéntenos una actividad en específico donde se ve de manera evidente el proceso escritor en los estudiantes. El vínculo con la realidad de los textos de lectura es muy importante. Leímos El Lazarillo de Tormes en alguna oportunidad, de la cultura española entre el Renacimiento y Edad Media, a la inversa. Y nos encontramos con que el Lazarillo, después de su análisis de circunstancias sociales y temporales, cronológicas e históricas, también reflejaba una vida de miseria, de pobreza, una vida de aconteceres indignantes e indignos. Se nos ocurrió pensar si no era posible encontrar en el ambiente de los estudiantes personajes de esas características, al entender que sí existían, que eran realidad, que se parecían mucho al Lazarillo de Tormes o tenían ciertas similitudes. Emprendimos una búsqueda de esos personajes. No estaban lejos. En los semáforos había a tutiplén. La señora que va a la casa de cada uno a hacer los arreglos diarios es un personaje que se parece en su vida al Lazarillo de Tormes. El reciclador, la prostituta, todos estos personajes del entorno natural común, a veces inadvertidos, pero con una historia para contar, tan parecida o no, pero tan importante o más que la del Lazarillo de Tormes. Identificados estos espacios, Guillermo, ya con el aporte de los estudiantes, como usted acaba de decir, ¿qué sigue? En la simultaneidad de esas investigaciones, de esos trabajos de campo, lográbamos manejar la diversidad textual, la tipología textual, y llegamos a puntos en los cuales, explicando los tipos de texto, establecíamos dos criterios o manejábamos dos formas de diversidad textual, o la narrativa o la argumentativa. La narrativa fue la más acogida para poder contar la historia de tal manera que tuviera ese carácter de relato que significaba seguir un proceso en la vida de alguien hasta que lo conocimos en el aula, porque al aula llevamos a los personajes en su mayoría sin detrimento de la dignidad de nadie y sin lastimar ninguna instancia institucional. Y entramos con las prostitutas al salón, invitadas por los estudiantes, y llevamos al basuriego, y llevamos al que fuera alguna vez un paramilitar o un guerrillero, arrepentidos o no, y creamos ese contacto que se vuelve conocimiento, ese conocimiento que se trae desde afuera y se comparte dentro del aula, ese conocimiento que no está en los libros, ese conocimiento que no se puede evaluar con un 2 o un 3 o un 10 o una S o una A, ese conocimiento que es el que el estudiante produce transgrediendo, entre comillas, traspasando, yendo por encima de las fronteras de la escuela y buscándolo lejos de las aulas para traerlo y compartir con las compañeras. La propuesta de Mocus era la que estaba vigente en la actividad nuestra. El estudiante no es una tabula rasa, donde la escuela escribe sus conceptos. El estudiante debe ser un productor de conocimiento, debe ser un artífice de historias que se vuelvan conocimiento de aula. Y eso fue lo que hicimos con estos personajes. Escogían Magdalena, entre un tipo de texto o el otro. Y luego se producía el texto para entender la importancia de escribir sobre la base de hechos reales a partir de la literatura. Pero fundamentalmente siguiendo un proceso que integra todo. La socialización de las experiencias, la diversidad textual, la escritura como tal en el aula, la corrección, las sugerencias, el debate, la presencia de, para discutir sobre, y creo que eso debe significar, debe repercutir, debe trascender en una escritura válida, si no preciosa, por lo menos de la categoría que se registra a través del proceso y que básicamente identifica a los autores jóvenes. Debió ser una experiencia espectacular, todo ese intercambio de conocimientos que aportaban los personajes invitados, especialmente porque fueron todos los estudiantes
beneficiado de esas experiencias. Entonces, además de que un estudiante se nutría de su protagonista o de su referente real para la elaboración de su texto, tenía también todo ese mundo diferente de otros mundos en cada uno de esos personajes. Eso debió ser espectacular. Qué bien lo dice usted. Se alimentaba y se nutría de un mundo que no era el suyo, pero que era un mundo que debía conocer. Tanto que nosotros y ellas, básicamente, asistían con valentía y con determinación, sin aprensiones, a los prostíbulos y entrevistaban a las meretrices en sus lechos y luego las invitaban al aula. Eso era tocar la realidad, untarse, olerla, palparla, sentirla, saber que eso existe y que es una condición social denigrante, pero tenían que conocerlo, tenían que saberlo, querían hacerlo. Era parte de un esquema de avance, que comenzó leyendo, siguió con el trabajo de campo, simultáneamente con la ilustración en clase de los tipos de texto y finalmente la producción textual, de lo cual hay testimonios escriturales significativos, maravillosos, muy ilustrativos. Fue una experiencia maravillosa todo lo que nos contó Guillermo de lo que vivieron con sus estudiantes en búsqueda de esos lazarillos de Tormes en nuestra ciudad de Ibagué. Son muchos los lazarillos que hay en cualquier sociedad y más en la de nosotros. Decirle una vez más a Guillermo muchas gracias por su presencia aquí, por contar todas sus experiencias y permitirnos disfrutar de esa vida de maestro e invitarnos a todos ustedes a que exploren ese ambiente del amor por la lectura y de acercamiento al proceso escritor de sus estudiantes. Gracias, Guillermo. A usted, Magdalena, muchísimas gracias. Decirles una vez más, muchas gracias por escuchar nuestra propuesta y no se olviden darle like a este video, suscríbase al canal y nos vemos la próxima semana con un tema muy interesante.